Hola a todos, aquí estamos en este nuevo capítulo del curso de programación web. Estábamos con las aplicaciones web y cómo conectar contra una base de datos SQL Server. En el anterior capítulo nos quedamos pendientes de rellenar la tabla de países y bueno, he cargado unos poquitos países ahí porque la idea en este episodio es cargar el combo que tenemos en la aplicación de escritorio desde base de datos y luego guardar a su vez los usuarios que demos de alta en la aplicación en esta base de datos también. Y entonces la idea que tengo es hacerlo vía procedimiento almacenado, y como veis me estoy creando ahí un procedimiento almacenado que nos va a devolver los países que se encuentren en la tabla países, y con estos datos cargaremos el combo de la aplicación que nos quedamos a medias en el anterior capítulo. Como veis, con el select asterisco from nos devuelve todos los países de la tabla. Si los queremos en un determinado orden, por ejemplo ordenando por el campo 2, pues ascendente o descendente, para que salgan por orden alfabético, yo ya los he guardado por orden alfabético, pues le decimos select asterisco from países order by as, y esto nos daría los países en orden alfabético en el caso que no los tuvieran ya. Yo los guardé en orden, como digo, alfabético. Y bueno, queremos que nos devuelva solo el país y el código del país. El ID país es para uso interno, entonces vamos a poner que nos devuelva a ser dos cosas. Y este procedimiento almacenado, pues de momento no requiere parámetros de entrada, por tanto lo borramos. Ya tenemos el procedimiento almacenado creado. Y ahora, bueno, vamos a refrescar para que veáis que sale al lado del de alta de usuario. Y ahora pues la idea es llamar desde la aplicación y cargar el combo de países, en vez de como lo tenemos hecho con los campos a mano, pues cargarlo desde la base de datos. Entonces esto se puede hacer fácilmente con el editor gráfico en modo diseño, y hay que decirle qué tipo de conexión queremos. En este caso es un SQL Data Source. Como veis, todavía no tengo ninguna conexión a una base de datos, con lo cual me creo una conexión a la base de datos. En este caso la tengo en local, con lo cual puedo utilizar autenticación de Windows. No me hace falta crear un usuario de base de datos y ponerle una pass. Lo habitual no es tener la base de datos en local, pero en un entorno de pruebas como es este, pues sí puedo permitirme utilizar autenticación Windows, ya que lo tenemos todo en local. Con lo cual solo nos hace falta el nombre del servidor, que es este, que es el que nos ha creado por defecto. La verdad es que no me molesté ni en cambiar el nombre cuando instalé el SQL Express. Y ahora, bueno, pues le vamos a decir de cuáles de las, si conectamos bien, que deberíamos conectar bien, ya que no nos ha hecho falta, está actualizando ahora mismo, ya que no nos ha hecho falta ni crear un usuario de base de datos ni nada de esto, pues le decimos que tire de la tabla empresas, o sea, de la base de datos empresas. Y ahora con eso que hemos añadido ahí, nos habrá creado en el web config una clave que más adelante veremos, porque nos va a hacer falta acceder a la clave con la cadena de conexión. Como veis, le decimos que tire de un procedimiento almacenado y que el procedimiento almacenado sea el que nos devuelva los países. Con esto, bueno, y ahora le decimos que lo que muestre por pantalla sea el texto y que el valor que almacene sea el código país en el combo. Con esto, bueno, como os digo, ahí veis la cadena de conexión que nos ha creado, que para dar de alta al usuario sí que nos va a hacer falta referenciar a esta cadena de conexión. Como digo, lo habitual no es autenticación Windows, suele ser más como una autenticación SQL, un usuario de SQL creado por el administrador de base de datos, el cual nos dará las credenciales y podamos conectar. Pero, como os digo, en este proyecto de pruebas, como lo tengo todo en local, pues no ha hecho ni falta que me cree un usuario. En entornos profesionales, pues no sería así, a no ser que alguien se haya molestado en configurar validaciones en el directorio. Bueno, rollos que no me voy a meter. Se podría hacer de las dos maneras en entornos profesionales, aunque lo habitual es con usuario y password de base de datos. Bueno, como veis, sí que ha cargado todos los países que teníamos en la base de datos. Y ahora, bueno, vamos a comprobar que siga funcionando la lógica de las validaciones
que sí que están saltando, siguen funcionando exactamente igual. El usuario pone que se ha dado de alta, en realidad no se ha dado de alta porque todavía no hacemos la llamada a base de datos para darlo de alta. El otro día ya nos dejamos hecho el procedimiento almacenado que daría el alta, y ahora nos queda la parte de llamar a ese procedimiento almacenado desde el código para guardar en base de datos. Algo sencillo, en el que, como siempre, os dejaré pues más información en el blog y en la descripción del vídeo, con enlaces a Microsoft, como suelo hacer. Y bueno, como veis, este es el procedimiento almacenado que nos creamos el otro día para el alta de usuario. Aquí se le iba a pasar como parámetros el nombre, el email, la password y el código de país, y en función de esos valores pues almacenaríamos en la tabla. Si recordáis, os dije en el anterior vídeo que la password la íbamos a dejar que permitiera nulos, porque la idea es pasarla cifrada. En este todavía no vamos a cifrar la password, de momento nos vamos a centrar en conectarla a la base de datos y que guarde los valores. Todavía no vamos a cifrar la password, con lo cual la vamos a pasar ahora cuando hagamos la llamada al procedimiento almacenado sin valor. Pero en el siguiente capítulo os voy a enseñar a cómo cifrar la password para guardarla cifrada. Bueno, vamos a crearnos un método al que llamaremos cuando el checkbox esté marcado, y bueno, el checkbox esté marcado y se cumplan el resto de validaciones de los campos del formulario, que sea guardar el usuario. Mismamente no me voy a entretener más en poner el nombre, y ahora pues vamos a implementar el código que nos hace falta para llamar a la base de datos. En primer lugar, tenemos que obtener una cadena de conexión. Nos va a valer con el valor que hay en el webconfig. Para esto utilizamos el objeto SQL Connection. Como veis, todavía no me sale en verdecito como salen el resto de clases que utilizan el framework. Eso es porque no tenemos agregado el using. Ya nos sale ahí la bombillita y nos dice que hay que agregar ese using para poder utilizar el objeto SQL Connection. Le decimos que nos coja el valor de la cadena de conexión desde el webconfig, que esto lo tenemos que hacer con el objeto Configuration Manager, que tampoco lo tenemos. A ver, creo que no está el namespace arriba, el using agregado. Es el Configuration Manager, no me sale, con lo cual dejamos el cursor ahí un poco encima, nos sale la ayuda y le decimos que agregue el using. Acaba de agregar el using, y ahora dentro de el Configuration Manager es básicamente para poder leer en el XML, en el webconfig, en el archivo de configuración. Y le decimos que dentro del Configuration Manager se vaya a la parte de Connection Screen y nos coja la clave que tiene ese valor. Con esto estaríamos inicializando la instancia para poder crear la conexión a la base de datos. Esta es lo primero que hay que hacer. Después, yo tengo siempre la costumbre, manía de poner la conexión en un try catch finally. Bueno, también os adelanto, normalmente según como sea la arquitectura de la aplicación, lo habitual no es que la conexión a la base de datos vaya en el mismo SPX. La capa de presentación, digamos, suele ir en la capa de datos, o bueno, según el modelo que se utilice, modelo vista controlador. Aquí, según el tipo de modelo o la arquitectura que tenga la aplicación, la llamada a la base de datos se va a dar de un sitio en otro. Como es un ejemplo sencillo, pues lo estoy haciendo todo en la página ASPX, digamos, en la que sería la parte de presentación. Vale. Puede ser que en empresas pequeñas lo hagáis todo en el mismo sitio. Bueno, eso seguro. Yo os enseño a cómo conectar a la base de datos vía procedimiento almacenado. Y como os digo, pues siempre me gusta que conecta a la base de datos poner el try catch finally. Esto, si habéis visto los primeros capítulos del curso, sabréis ya lo que es. Básicamente es para controlar los errores y ver lo que hacemos en caso de error. Y el finally es un bloque de código que se ejecuta siempre. Y me gusta validar siempre que no se me quede la conexión abierta, y eso lo estoy haciendo con este if. Le digo que si el objeto está inicializado, o sea que es distinto de null,
y además la conexión está abierta, la cierre con el close. Y después de esto, pues forzamos el dispose, que es para liberar los recursos del objeto, que lo haga siempre. Una vez hecho esto, que ya es una costumbre para mí cada vez que conecto a una base de datos, pues una vez que tenemos inicializado el objeto, lo siguiente es abrir la conexión y después pues decirle qué tipo de comando queremos ejecutar, ¿vale? En este caso vamos a utilizar el SQL command y el tipo de comando que utilizaremos es procedimiento almacenado. Hay otra manera de conectar a la base de datos desde .NET, pero esta, si tenéis acceso a la base de datos vía procedimiento almacenado, yo creo que es bastante cómodo. Además encapsula más las llamadas a la base de datos, y bueno, pues creo que es una manera más segura, o un poco más segura que otras, para evitar los ataques de inyección SQL que se producen, pues, por ejemplo, vía query string. No sé si me estoy adelantando, profundizando mucho, creo que no. Bueno, tenemos aquí el command. Ahora le decimos el nombre del procedimiento almacenado al que queremos llamar, que nos vamos a ir a la base de datos y pues directamente lo vamos a copiar. Queremos llamar al procedimiento almacenado que se encarga del alta de usuario, que hemos hecho previamente. Vamos a poner siempre el dbo. En el caso de que sea un objeto dbo.alto usuario. Le decimos ahora al SQL command el tipo, que es como digo, storage procedure, procedimiento almacenado. No sé si tendremos aquí el using o no. A ver, bueno, podemos poner system data command type y podemos ponerlo todo entero. Tiene el mismo efecto que si agregas el using arriba. Esto es lo mismo que si agregas el system data, que no sé si no es que no lo hemos agregado antes. Bueno, debe ser que no, pero el caso es que, bueno, ya le hemos especificado el tipo y ahora le hemos especificado el nombre del procedimiento almacenado al que llamar, y ahora hay que añadir los parámetros. En este caso eran 4 parámetros: nombre, email, password y código de país. Como digo, le vamos a pasar el nombre, el email y el código de país. La password la pasaremos en el siguiente capítulo, porque la idea es, como os digo, cifrarla con una clasecita que nos vamos a hacer para encriptar. Bueno, agregamos el primer parámetro, que es el nombre. Le decimos el tipo el nombre del parámetro, el tipo, que es un varchar de 255, y después cogemos el valor. El valor lo vamos a coger del tpost que tenemos en pantalla, bueno, que tenemos en diseño. Vamos a decirle el tipo, SQL dbType, que no me está cogiendo el using de nuevo. No me está cogiendo el using. Ahora sí. Le vamos a decir que SQL type varchar y varchar 255, ¿vale? Y le decimos el valor. El valor tiene que ser como os digo, cogerlo del campo test, del testbox. Y ahora pues sí, voy a copiar y pegar, porque el email tiene el mismo tipo de parámetros, un varchar de 255 también, y no vale. Voy a poner también la llamada el tercer parámetro, que es la password, aunque la vamos a dejar comentada. La vamos a dejar comentada porque, como permitía null el campo, pues la vamos a dejar comentada, y en la siguiente pues ya se lo pasaremos cifrado en un array de bytes. Con lo cual solo nos queda, después de añadir el campo password, que en este caso, o sea, el parámetro password, que en este caso es un var binario y creo que le definimos máximo, le vamos a poner de 8000 mismamente el tamaño. Creo que con eso nos sobra. A ver, estaba buscando el var binario más. Bueno, pues le ponemos 8000 caracteres mismamente y ya está. Lo comentamos. De momento, como veis, no me he molestado ni en decirle que lo coja del campo password, de uno de los dos campos password que tenemos en pantalla. Y además de esto,
pues nos queda el código de país. Una vez que tengamos hecho esto, pues falta llamar al procedimiento almacenado, que lo haremos con .secute_nonquery. Hay varias maneras de llamar a los procedimientos almacenados en función de lo que quieran hacer. En este caso vamos a utilizar el com.execute_nonquery porque lo único que queremos es lanzar la consulta y que se ejecute. No esperamos que este procedimiento almacenado nos devuelva valores, que por ejemplo eso sería con un SQT-reader. No esperamos que nos devuelva, bueno, con un SQT-reader si nos devuelve varios valores, y un SQT-escalar si nos va a devolver un único valor. Bueno, no me quiero adentrar todavía mucho más en la parte de SQL. Quería contar lo básico, que básicamente es traer datos, que ya lo hemos hecho para el combo, y guardar datos, que lo vamos a hacer con el alta. Y bueno, poco más. Vamos a poner un mensajito en el label en el caso de que se produzca una excepción. Aquí en el cache podríamos hacer múltiples cosas, desde mandarlo por mail, guardarlo en un log. Varias cosas se podrían hacer. De momento pues simplemente vamos a mostrar por pantalla. Y bueno, vamos a dar al play a ver si funciona. Yo creo que sí funcionará porque, bueno, estoy cansado de hacer estas llamadas a procedimiento almacenado, a no ser que me haya equivocado a la hora de escribir algún parámetro o alguna historia de estas. Voy a mirar que la tabla esté limpia. Tenía un registro que insertamos el otro día, la vamos a borrar. Y vamos a ello. Vamos a dar al play. Y aquí lo tenemos. Vamos a poner, por ejemplo, usuario 1. Vamos a seleccionar el país, uno de los que nos hemos traído de la base de datos, por ejemplo, con México. Los validadores siguen funcionando. Vamos a poner un mail. Y vamos a poner una contraseña. Y ahora, al dar de alta, pues nos debe salir en verde. Bueno, vamos a pasar por el punto de ruptura hasta el execute_nonquery. No ha cascado, con lo cual los parámetros están bien. El select value del combo está bien cogido. Y ahora sí que en realidad se ha dado de alta. Sale el mensaje, pero además se ha guardado aquí. Ahí está el usuario guardado con su código de país correspondiente, que vamos a comprobar si en realidad el código de país se corresponde con México. Y nada, que vamos a ver que sí se corresponde con México, a no ser que me haya equivocado, que bueno, no lo creo, porque son queries simples, bueno, son consultas simples. Ahí está México. Y nada, bueno, pues con esto dejamos este capítulo. Ya sabemos cómo traer datos y guardar datos de la base de datos desde .NET. Y nada, pues nos vemos en siguientes vídeos, que como os digo será el cifrado. Bye bye, hasta luego, pasadlo bien como siempre.